Primero, ¿qué expectativas tiene México, el gobierno federal, con respecto a las conversaciones con Estados Unidos respecto al TEMEC? Es decir, ¿ustedes consideran que pudieran zanjarse las diferencias con Estados Unidos en esta etapa de consultas o tienen previsto que pueda escalar a un panel? Pues yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos. No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos. Nosotros llevamos a cabo pues 15 días antes de esa solicitud de consulta una reunión con empresarios estadounidenses, estuvo el embajador, se vio caso por caso, dediqué 2 semanas a atenderlos, 18 empresas, como 45 minutos, 1 hora, hora y media por empresa. Todo el gabinete, sobre todo los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, el secretario de Relaciones Exteriores, y vimos caso por caso y se resolvió la mayor parte de los asuntos. No solo eso, se hicieron compromisos de inversión por 25,000 millones de dólares. Ya se están firmando contratos con ese propósito. En otros asuntos, inclusive habían acusaciones de que terminales de combustible se utilizaban para contrabando. Se llegó a un acuerdo de suspender denuncias con el compromiso de que si se volvía a llevar a cabo una práctica de esa naturaleza, se cancelaba por completo el permiso de importación. O sea, así, caso por caso. Luego voy a Washington, hablamos en Casa Blanca con el presidente Biden, muy afectuoso, respetuoso, tratamos distintos asuntos, nada relacionado con este tema. Al día siguiente hay una reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses, tampoco se trata el tema. Oh, sorpresa, regresamos y a la semana la llamada consulta y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo Sarucán. Pero pensé, pues es una volada. No, no, bien informado. Y viene la consulta y totalmente majadera, en un tono
soberbio, de prepotencia, haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea, cuando nosotros sostenemos lo opuesto, pero además porque fue un desastre para los mexicanos. Fue un fracaso. Engañaron a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera al sector energético, que iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de las gasolinas, y fue lo opuesto. No llegó inversión extranjera, lo que hicieron fue especular con las concesiones que recibieron y a partir de ahí los gasolinazos. Entonces la señora encargada del comercio de Estados Unidos diciendo que era muy buena la reforma y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar nuestra ley eléctrica. ¿De cuándo acá un gobierno extranjero, con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país? Es como si yo le exijo al Congreso de Estados Unidos de que cumpla ya, porque si no va a haber una consulta o nos vamos a ir a un panel o los voy a denunciar en Naciones Unidas o en derechos humanos a nivel internacional si no aprueban la ley para dar pues la nacionalidad estadounidense a quienes llevan años trabajando honradamente en ese país. Si no se regulariza la situación de los migrantes, pues yo no puedo hacer eso. Hacemos pues recomendaciones y lo único que pedimos es, ya ofrecieron desde hace tiempo, llevan como 20 años ofreciendo que van a llevar a cabo una reforma para regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes y no lo han hecho. Lo anuncian cada vez que va a haber una elección y no cumplen. Pero de solicitar que cumplan con ese compromiso a exigir de que modifiquen sus leyes, pues no, y que las hagan como nos conviene a nosotros, pues no, porque somos países soberanos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestras leyes? Además, fue un acuerdo en el tratado en materia energética. Es la nación la que tiene el dominio de esos bienes en México. Entonces, ojalá y cambien de parecer, porque aunque se vaya a un panel
donde sea, pues no hay razón. Y en caso de que no cambie de parecer Estados Unidos, ¿cuál es el plan del gobierno federal en caso de Seguir llegar a un igual, cambio? o sea, sin problema. La inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen, no hay ningún problema. ¿Es una posibilidad real que México pueda salirse del TEMEC por esas Eso es lo que diferencias? quisiera el Reforma. Si yo te contesto eso, ¿sí? El encabezado del Reforma sería ese, porque les urge que nos peleemos. El conflicto está ahí Con presente. Estados Solamente Unidos. pregunto No, si es no. una posibilidad real. No existe ninguna posibilidad, porque hay una relación buena, de respeto. Siempre que hablo con el presidente Biden, me repite y me repite, y yo no digo mentiras, de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad. Con respeto a nuestra soberanía. Pero hay otra cosa también, que ojalá y los del Reforma y sus analistas vayan tomando en consideración, como dirían los tecnócratas, una nueva variable para el análisis. Nos necesitamos mutuamente. O sea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México. Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también. Ya no es el tiempo de antes. Si no hay automóviles construidos en México, al consumidor estadounidense le costaría mucho más comprar un vehículo. Y así muchísimas otras cosas. Se ha venido dando una integración económica en donde nos complementamos en lo productivo, en lo laboral. Además, llevamos una política de buena vecindad. Quienes quisieran que nos peleáramos, repito, pues son los del Reforma, los internacionalistas conservadores como este Sarucán. Al otro día, ayer, me preguntaron de que viene el señor Blinken ayer y dije que no, porque no sabía, pero resulta de que hace como 10 días la señora Dolia Esteves, que es de este club también, ya había dado a conocer de que venía Blinken, casi a jalarme las orejas. Entonces, por eso dije, no, pues no viene. Y sí, en efecto, viene a una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿No se va a reunir con usted? Es una reunión que se hace cada determinado tiempo, se llama
diálogo de alto nivel, algo así. Yo no participo en eso. Es entre cancilleres y secretarios. No participo en esas reuniones. Sí, él solicita que quiera hablar conmigo por algún tema, con mucho gusto. Es bienvenido a México. ¿Y abordaría este tema del TEMEC, presidente, en caso de que se dé esta En conversación? caso de que se diese la reunión, pues aprovecharía, ¿no?, para decirle, para comunicarle lo que nosotros sostenemos y lo vamos a seguir sosteniendo. Pero esto no es ruptura, es sencillamente pues argumentar y defender a México. Por último, de este